gente de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo de transformación de Laplace. Vamos a mirar otro teorema de la transformación de Laplace, conocido como el teorema de traslación. Entonces primero vamos a hablar de cuándo se puede aplicar. Lo siguiente que vamos a hacer es proponerlo, luego lo vamos a demostrar y por último miraremos algunos ejemplos de aplicación, con algunos tips para que sea muy fácil de solucionar y muy fácil de aplicar. Bien, entonces, el teorema de traslación es un teorema que nos va a servir para transformar multiplicaciones. Ahora, no multiplicaciones de cualquier tipo, aunque llevado de una manera muy inteligente puede llegar a funcionar para cualquier otro tipo de transformación con funciones de diferentes estilos. Sirve para transformar principalmente productos que tengan algún factor exponencial de la forma e a la kt. ¿Bien? El teorema nos dice lo siguiente: si usted debe transformar un producto de la forma e a la kt por otra función f de t, lo que usted puede hacer es ignorar a la función exponencial y transformar solo a la función f de t. Y el precio que voy a pagar por hacer eso es coger a mi variable final y ya no va a ser solo la variable s. La variable s se va a mover k unidades hacia la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos la suma vista desde el punto de vista gráfico. Si yo tengo un número, por ejemplo el 6, y yo quiero coger ese número y moverme hacia el número 9, lo que yo puedo hacer es coger ese 6 y sumarle las 3 unidades de distancia que hay entre ese 6 y ese 9. Y si yo quisiera moverme, en vez de 3 unidades hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, pues sería lo mismo que coger ese 6 y restarle 2 y llegaría al valor 4. De tal manera que si yo, por ejemplo, tuviese un valor, llamémoslo s, y yo me quisiera mover 3 unidades a la derecha, sería como decir s más 3, y hacia la izquierda sería como decir s menos 2. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí con la variable. Por eso se llama teorema de traslación, porque lo que ocurre es que la variable va a coger y a moverse, es decir, toda la función se va a mover a izquierda o a derecha según el valor de esta constante k. ¿Bien? ¿Por qué ocurre eso? Miremos la demostración. Si yo tuviese que transformar al producto de e a la kt por f de t, pues yo podría apelar a mi integral de transformación y llegar a decir que esto es la integral de 0 a infinito de mi kernel de transformación multiplicado por toda esta función de acá. Y resulta que para solucionar esa integral, lo que yo puedo hacer es aprovechar propiedades aquí de la potenciación y decir el producto de potencia de bases desiguales es dejar la base y sumar los exponentes. Por último, para poder solucionar esa integral, pues lo que yo tendría que hacer es coger y factorizar mi variable en el exponente de la e. Y de una vez voy a factorizar el menos, porque recordemos que el menos es el que hace que cuando un exponencial tienda a infinito, se convierta en 0 ese elemento. De tal manera que esto nos quedaría menos s menos k y por f de t. Y aquí la cuestión es de visualizar lo siguiente. Tengo una integral en la cual tengo un producto de un exponencial con argumento negativo y una función. Es decir, que el comportamiento se parece al de la transformada de Laplace de una función. Es la integral de un exponencial por otra cosa, evaluada en t y desde 0 hasta infinito. Entonces es una transformada de Laplace. ¿De quién? En este caso de lo que multiplica el exponencial, que en este caso es f de t. Pero la diferencia radical entre esta integral y la integral básica de transformación es que la t no está aquí con coeficiente s, sino está con coeficiente menos s menos k. De tal manera que la s que aparece acá debería ser reemplazada al final en algún momento como s menos k. Y comprobamos el teorema.
Es un teorema ya un poco diferente. Esta matemática ya viene a ser una matemática un poco más extraña, acostumbrados nosotros de pronto a ver que las multiplicaciones siempre generan multiplicaciones. En el dominio de Laplace no. En el dominio de Laplace las multiplicaciones generan otras cosas diferentes, como en el caso de la traslación, que genera es una composición de funciones. Bien, miremos un ejemplo de aplicación rápido, como podría ser el siguiente. ¿Qué pasaría si yo necesitara calcular la transformada del producto entre e a la menos 3t y la función, por ejemplo, seno de 8t? Entonces, la cosa es muy sencilla. Yo puedo solucionarlo por integración, pero pues sé que va a ser un trabajo desgastante y de alguna manera inútil, porque puedo aplicar mis reglas. Mi regla me dice, si va a transformar una multiplicación y esa multiplicación tiene un exponencial, olvídese del exponencial y transforme solo la otra función, que en este caso será el seno de 8t. Y la variable final no va a ser la s. A la variable final le voy a hacer un movimiento, un corrimiento. La función va a cambiar su dominio de s, o mejor, su variable de s, a la variable s menos, siempre menos 3. De tal manera que aquí me tocará calcular la transformada del seno de 8t y transformar la variable al final a s más 3. Bien, y esa sería la proposición del teorema. Ahora, ¿cómo se ejecuta eso? Muy sencillo. Yo digo, transformo el seno de 8t. El seno de 8t, la transformada es 8 sobre s al cuadrado más 64. Y digo, la variable s debe mutar, es decir, debe cambiar, moverse 3 unidades a la derecha. De tal manera que esto sería lo mismo que tener 8 sobre mi variable al cuadrado más 64. Solo que la variable es s más 3. Y si quisiera podría dejarlo así, y sería de hecho lo que yo sugeriría para evitarme de pronto extender de más los procedimientos cuando resuelva ecuaciones diferenciales. Lo que se suele hacer es dejar los denominadores sin resolver algebraicamente. Pero si quisiera resolverlo algebraicamente, que es otra posibilidad, yo podría llegar y decir, bueno, esto es un binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado, más el doble producto de los dos, s por 3, 3s, y por 2, 6s, más 3 al cuadrado, que es 9, y más 64. Pero es que 9 más 64 yo lo puedo sumar y eso nos daría 73. Y esta sería la transformada de Laplace de esa función. Si se dan cuenta, es un teorema muy bonito y muy fácil de utilizar. Lo que tengo que tener mucho cuidado, o en donde tengo que tener mucho cuidado, es en esta parte. En la parte de entender que esto hace referencia a que la variable final se cambia. Por eso yo les hablaba ahorita de una composición de funciones. Porque lo que voy a hacer es escribir la misma función que tenía, pero cambiando la variable por otra función, que en este caso es la función s más 3. Bien, miremos un segundo ejemplo a partir de nuestro teorema, que es de muchísimo cuidado, y miremos después un caso especial, ¿vale? Entonces, como ejemplo 2, supongamos que yo voy a calcular la transformada del producto e a la 2t por el coseno de 4t. En este caso, hacemos lo mismo. Decimos, la función exponencial la ignoro y transformo solo la función coseno de 4t. Pero la variable final la cambio, en este caso a s, menos, siempre menos, 2. Y procedo a transformar. La transformada del coseno de 4t es s sobre s al cuadrado más 16. Y digo, pero es que la s tiene que cambiar a s menos 2, porque la función está compuesta.
Y aquí lo importante, por eso este ejemplo lo quería tener como ejemplo relevante, lo importante es cambiar la S en todo lugar que aparezca. Entonces, para este caso la S aparece en el numerador y aparece en el denominador, solo que en el denominador aparece al cuadrado y más 16, y eso sería todo mi cálculo de la transformada. Repito, yo podría solucionar esto algebraicamente, mi sugerencia sería no hacerlo, pero pues eso ya queda en el gusto de cada persona. ¿Bien? Por último, miremos un caso muy especial. Supongamos que yo necesito calcular la transformada de un producto de una función coseno hiperbólico de 3t por una función seno de 6t. En teoría, mi teorema no funcionaría acá, porque no tengo un factor exponencial. Pero lo que yo debo tener claro es que las funciones, tanto trigonométricas como hiperbólicas, tienen equivalentes con exponenciales. Y los equivalentes son los siguientes. El seno hiperbólico de kt es equivalente a decir e a la kt menos e a la menos kt sobre 2. El coseno hiperbólico de kt es equivalente a decir e a la kt más e a la menos kt sobre 2. El cambio entre una y otra es que aquí hablo de una resta, aquí hablo de una suma. Y en las funciones trigonométricas también tengo equivalentes. El seno de kt es e a la jkt menos e a la menos jkt sobre j2, que si se dan cuenta se parece mucho a la función seno hiperbólico, pero con elementos imaginarios. Y la función coseno de kt es equivalente a e a la jkt más e a la menos jkt, parecidísimo al coseno hiperbólico, sobre 2. Bien, entonces aquí yo puedo aplicar esa propiedad. Yo lo que podría hacer es coger y reemplazar ellas, o alguna de ellas, por sus variantes, y luego sí transformar. Mi sugerencia en el caso de las funciones hiperbólicas es que siempre sea ella la función a la que modifiquemos. Es decir, voy a coger a la función seno de 6t, la voy a escribir igualita, y a la función coseno hiperbólico de 3t la voy a escribir como e a la 3t más e a la menos 3t sobre 2, aplicando esto. Y lo que va a ocurrir es que se genera aquí una multiplicación de términos. Todo va dividido por un medio, entonces el un medio lo puedo sacar a partir de la ideología de mi teorema de linealidad. Y aquí me quedaría el producto entre e a la 3t más e a la menos 3t por la función seno de 6t. Y resulta que esto yo lo puedo solucionar aplicando mi técnica de multiplicación en forma distributiva. Esto sería el producto de e a la 3t por el seno de 6t más el producto de e a la menos 3t por el seno de 6t. Y aquí puedo aplicar mi teorema de linealidad una vez más y separar en dos transformadas. La transformada de la primera función más la transformada de la segunda función. Y como aquí hay una multiplicación con un exponencial, vamos a reducir o optimizar procedimientos. Pues lo que yo puedo hacer es ignorar esa función, transformar al seno de 6t y cambiar la variable al final a s menos 3. Y acá hay algo parecido, entonces ignoro el exponencial, transformo al seno de 6t, pero la variable aquí sería s más 3, por lo que me quedaría menos por menos más. Y es muy sencillo porque yo digo, bueno, la transformada del seno de 6t es 6 sobre s al cuadrado más 36, pero la variable s es s menos 3 para este primer caso, más la transformada del seno de 6t sería 6 sobre s cuadrado más 36, pero la variable cambiaría a s más 3 en este caso. De tal manera que el resultado sería equivalente, permítanme borro este pedacito de acá,
a decir que esto viene a ser 1/2 por 6 daría 3 sobre mi variable al cuadrado más 36, pero mi variable vale s menos 3. Más por más, 6 por 1/2, 6/2, que es 3, sobre mi variable que vale s más 3 al cuadrado y más 36. Y quedó transformada mi función. Ya si quisiera podría hacer la suma de estos dos fraccionarios y unificar en una sola función, lo cual puede ser una opción, pero recomendaría yo dejarla en estos términos. Bueno gente, espero que el teorema de traslación les haya quedado claro, que les facilite las cosas al momento de trabajar en su solución de ecuaciones diferenciales para su estudio de sistemas dinámicos. Les agradecería que me dieran un me gusta en el video, que lo compartieran con sus compañeros, con sus amigos que de pronto estén estudiando ingeniería y esto les puede llegar a ser muy relevante. Y para asimismo agrandar nuestra comunidad del conocimiento, recordemos que en este canal no solo miramos matemáticas de tipo avanzado, como el estudio de sistemas dinámicos, sino miramos matemáticas también elementales y diversas ramas de las matemáticas. Igualmente, me encantaría que se suscribieran al canal si aún no lo están. Esto sería todo por el video del día de hoy. Chao gente.